Bien, hola, ¿qué tal? Soy el padre Javier Acosta, profesor de Derecho Superior de Catequética, y estamos en esta semana de formación conmigo sobre catequetas, ponerse al día. Y bueno, agradezco este tercer día en el que pues han seguido pues esta actualización que yo la he centrado sobre las ciencias de la comunicación. Seguiré con estas partes de algunos desafíos que tenemos a nivel catequético sobre la cuestión de las ciencias de la comunicación. El último veíamos que era el aislamiento y la ausencia de la apertura a opiniones diferentes, ¿no? Esta guerra que se hace también y cómo también formar, fíjense, desde la catequesis a saber convivir con la persona diversa, ¿no? Eh, el siguiente elemento a que nos desafía dentro de las ciencias de la comunicación y también de la acción pastoral, pues será que crece la brecha digital. Tenemos que confesar que, aunque parezca extraño, pues existe una gran brecha digital, ¿no? Para nosotros puede ser un asunto sin mucha importancia, sobre todo, ¿no? En México, que pareciera que en algunos lugares todo lo digital llega. Sin embargo, no, podemos ir al sur de nuestro país, podemos ir a algunas estructuras también del norte de nuestro país. Esto lo digo porque también quizá a nivel de agentes podríamos esperar una catequesis digital muy evidente, ¿no? Tanto pues que podemos estar en nuestros cursos, pero que aún mismo en nuestro México hay una gran brecha digital, ¿no? Y bueno, pues, por ejemplo, hay una socióloga sobre la cuestión del trabajo que se llama Sofía Olarte, que nos dice, las TICs constituyen como factor de cambio dentro de la economía global basada en el conocimiento y como factor de competitividad, una oportunidad de progreso social, a la vez que un riesgo también de profundización en la fragmentación y la desigualdad en la distribución de la riqueza. La brecha digital como una nueva forma de exclusión. Se refiere a la separación entre grupos por países y dentro también de cada estado, quien tiene acceso y utiliza las TIC como una parte de su rutina diaria, que saben utilizarla o también le dan rentabilidad a ellas, y por grupos que no pueden hacerlo. Entonces, no solamente se trata de tener acceso, sino también hoy se habla de que esta brecha digital muchos no saben sacarle rentabilidad, ¿no? Es decir, eh, puede usarse como un medio de trabajo y entonces también se vuelve en una acción excluyente social, ¿no? Por ejemplo, si nosotros habláramos por continentes, dentro de toda la población, en Asia estamos hablando que un 54.9. En África estamos hablando del 17.4, ¿no? Eh, en Norteamérica el 4.7. En Oceanía el 0.6, ¿no? Y bueno, pues, es decir, personas que pueden usar la tecnología, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y bueno, pues se convierte en algo escandaloso, ¿no? Ya el filósofo Bátimo decía en un libro que escribió en 1989 llamado La sociedad transparente, que tiene una gran esperanza en el que el desarrollo de las nuevas tecnologías contribuiría a una mayor democratización y reparto mejor de la riqueza, ¿no? 20 años después, escribió un nuevo prólogo para esa obra y donde reconocía que se equivocó, que la tecnología digital contribuye decididamente al progreso, que sí, pero que acentúa la diferencia entre países y clases sociales, ¿no? Fíjense cómo este mismo filósofo se da cuenta, se percata y bueno, pues escribe un nuevo prólogo. Y no solo eso, ya nuestro autor, que ya nos estamos familiarizando mucho, Byung-Chul Han, considera que el tiempo ha mostrado que Internet y sobre todo las redes sociales se han convertido en un nuevo panopóptico digital que vigila y explota lo social
de forma despiadada. Tampoco nos anima mucho lo que es el historiador japonés Yuval Noah Harari, autor de bestsellers como El Homo Deus, donde en dicho libro profetiza que en el futuro unos pocos tendrán diversos implantes digitales y serán una especie de superhombres, mientras que la gran mayoría no tendrán acceso a esa tecnología y se quedarán muy atrás. Sorprende leer en este autor que a él le parece no tener gran inconveniente en que sea así. Será algo así como lo que Nietzsche llamará la llegada del superhombre, que éste entonces pisoteará a los más débiles, ¿no? Entonces, fíjense las consecuencias, no solamente de hablar de un mundo así como que, como podría decirse, muy idílico, ¿no? Del avance de las tecnologías, y en ese sentido, pues será como muy importante no perder de vista esta parte, ¿no? Y bueno, yo sí les invito a que no perdamos de vista, en ese sentido, pues no perder de vista esta parte, ¿no? Y bueno, pues me parece a mí que eh, será como, eh, en ese sentido, pues será como muy importante. Bueno, perdón. En este énfasis habla sobre la famosa globalización de la indiferencia, de las que ya el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco pues nos han hablado como un diagnóstico, ¿no? Y que retomando este término, J. Llorente nos dice, antes de que seamos capaces de asumir la noticia de una catástrofe, ya ha llegado otra para ocupar su espacio. ¿No? Imagínense que cómo la conciencia del hombre no solamente se sobreacelera de un conocimiento digital global, sino que también pues se va haciendo como una especie de callo de insensibilidad para nuestros interlocutores. Entonces, ¿no? Para estos habitantes hoy de lo digital, pues hoy conviven con una guerra, a los 5 minutos conviven con una explosión en México, y esto crea cierta insensibilidad y también va creando pues una cultura de la indiferencia, ¿no? El mismo Llorente dice, esto nos convierte en seres insensibles al dolor del otro, al sufrimiento global, y no hay tentación más grave para un cristiano hoy, ¿no? Entonces, fíjense que cómo a nivel, por ejemplo, si hay aquí maestros de algún colegio o también los catequistas, tenemos que no exagerar la noticia, sino no dejar que la indiferencia llegue a la persona. Este autor toma toda la existencia actual de una debilidad del compromiso hacia los excluidos y una degradación del concepto de compartir, ¿no? Esta brecha digital no solamente es una brecha de rentabilidad económica, sino que también se va haciendo una brecha existencial, ¿no? Y bueno, en esta palabra del compartir, ¿no? Eh, y ya J. Llorente nos dice, dentro del mundo digital, todos somos emisores y receptores a la vez. Muchas veces no sabemos de dónde nos viene la información, pero le damos un valor enorme al mensaje que nos llega. Compartir se ha vuelto la estrella de la comunicación digital. Compartir está dejando de ser la acción por la cual yo me quito de algo de mí mismo para dársela a otros, sea tiempo, cosas, dinero. Parece ser algo que no me supone ningún esfuerzo. Compartir en la red es pasar una información a otros dando un simple clic en el botón. Lo más importante, muchas veces pasamos que compartimos esta información con otros sin coste emocional alguno. Si el concepto compartir cambia, ¿cómo explicaremos a las nuevas generaciones los conceptos de solidaridad, de caridad? ¿Cómo expresaremos los cristianos que es necesario entregar la vida? Que el grano de trigo que si no muere no rinde fruto. Esto se pregunta J. Llorente, ¿no? Y que esto es muy actual para los procesos catequéticos, para esta especie de enfoque que es fundamental no perder.
El siguiente desafío es hacia una transformación antropológica. Tiene razón el Directorio para la Catequesis del 2020 cuando dice que la cultura digital ocasiona una verdadera transformación antropológica y que tienen un enfoque mental de la realidad distinto los nativos digitales y los inmigrantes digitales. En su libro Amor líquido, Zygmunt Bauman hace un lúcido análisis de la actual fragilidad de los vínculos afectivos. Tenemos muchos conocidos y pocos amigos de verdad, conectados con mucha gente, comprometidos con casi nadie. Lo que los ingleses dicen, ¿no? Living apart together, ¿no? Es decir, vivimos juntos, pero separados. Es un signo de la época, por no hablar de tener perros en vez de niños, como recientemente comentó el Papa Francisco. Por su parte, Byung-Chul Han afirma, la comunicación digital supone una considerable merma de las relaciones humanas. Hoy estamos todos en las redes sin estar conectados unos con otros. Estar en la red no es sinónimo de estar relacionado. La comunicación digital elimina el encuentro personal, el rostro, la mirada, la presencia física. De este modo, acelera la desaparición del otro. Hasta aquí Byung-Chul Han. Este autor, Byung-Chul Han, nos avisa entonces del peligro que pronto pues nos van a traer los robots, ¿no? O la gente que es infómata. Según él dice, esquivamos los cuidados de la existencia humana y por eso nos estamos deshumanizando. No es lo mismo que un robot me cure una herida, aunque una persona humana, una enfermera, tu padre, el hijo, el hermano, cure, ¿no?, las heridas, la enfermedad. A veces pensamos que robotizar elementos muy humanos, por ejemplo la catequesis, el cuidado del enfermo, nos traería quizá menos problemas, sí, pero a la larga eh, mucha, mucho desazón existencial, ¿no? Y en ese sentido creo que será muy importante. Byung-Chul Han nos advierte también del riesgo de manipular y de cosificar a los demás entonces. Dice en sus escritos, los continuos toqueteos y deslizamientos sobre el smartphone, sobre el celular, son un gesto casi litúrgico que masifica la relación con el mundo. El mundo parece estar digitalmente a mi entera disposición. El tacto del dedo índice hace que todo sea consumible. El dedo índice que pide artículos o comida necesariamente traslada su ámbito consumista a otros ámbitos. Todo lo que le toca adquiere forma de mercancía. En Tinder degrada al otro a un objeto sexual, privado de su otredad. Al otro también se torna objeto consumible. Dando más fino, pues Byung-Chul Han cree que el orden terreno está siendo hoy sustituido por el orden digital. Ya no habitamos la tierra y el cielo, sino Google Earth, la nube. El mundo se torna cada vez más intangible, nublado y espectral. Nada es sólido y tangible. Otro autor llamado Fernando Vital coincide con Byung-Chul Han diciéndonos en sus obras, sobre todo cuando habla de la última modernidad, y nos dice, la virtualización también puede crear la sensación de que todo es posible en la realidad digital y suscita la fantasía de un ser humano liberado de la realidad de su cuerpo, de las relaciones y de la historia. Es posible que alimente un famoso gnosticismo digital. Creo que no, esto es un gran desafío que nos señala Fernando Vidal, ya que pues hoy habitar en la nube en vez de pisar la tierra, la realidad concreta nos recuerda al antiguo gnosticismo, ¿no? Enemigo de la encarnación concreta, real, que se ve reflejada sobre todo en la teología cristiana con Jesucristo. Pero también pues se puede hablar de un nuevo neosticismo, ¿no?, que menciona ya el Papa Francisco en sus documentos, es decir, nos hace estar en la nube, nos aleja
del espesor de la realidad y de los pobres reales, y podría volverse a ser en Cristo un personaje etéreo, difuso, ¿no? Allá celestial, justo lo contrario de lo que el Evangelio quiere en su revelación darnos a conocer en la persona de Jesucristo. Este cambio antropológico puede ser una pasarela hacia el llamado transhumanismo, debate cada vez más actual y que ya no es más una pura fantasía. Sobre el transhumanismo, pues ahí les recomiendo que lean este libro de Felicísimo Martínez, ¿no? Que se llama Humanos, sencillamente humanos. Y bueno, pues ahí viene esa parte donde ustedes pueden leer. Otro desafío será el riesgo serio de la adicción. Como nos resume esta hermana Siskia Valladares, como ya les he dicho, que ha sido invitada al sínodo de la sinodalidad, dice, una realidad preocupante es la adicción, no solo al móvil, sino también a los likes, a los videojuegos, al YouTube, al TikTok, al Internet en general. De los 3 millones de adolescentes, ¿no?, que puede haber en un país, se dice, ¿no?, el 20% hoy se presentan con síntomas de adicción al Internet. Imaginemos cuántos adolescentes hay en México y cuántos se han convertido. Estamos hablando de que de la población de los adolescentes, mínimo un 20% tiene una adicción, con todo lo que supone el círculo adictivo, ¿eh? O sea, no solamente pensemos la adicción como algo que constantemente tengo que recurrir a él, sino todo el círculo social, personal, que supone para la persona adicta el poder satisfacer a través del uso del Internet las cosas, ¿no? Ya lo constata Fray Abel de Jesús en sus obras. En un estudio de la fe AD constató cómo los jóvenes de 14 y 6 años pues tienen un grado de consenso del 72% de mirar al móvil constantemente. Todo en su vida está condicionado por el Internet hasta el punto de ver configurada su psicología desde edades muy tempranas, con sus consecuencias todavía insospechadas, ¿no? Y así podemos, ¿no? Eh, y la pregunta es, ¿por qué se crea tanta adicción?, ¿no? Según describe Fray Abel de Jesús, por su instantaneidad, por su infinitud, por su multidireccionalidad, por su anonimato, por su envolvencia y por su atracción adictiva. Ya el fundador de Netflix, Reed Haskins, ¿no?, dice, nuestro enemigo es el sueño. Como ejemplos de técnicas de plataformas para lograr el enganche continuo, como, ¿no?, VIX ahora con La Casa de los Famosos, ¿no?, Netflix, ¿no?, todo ese tiempo, ¿no?, que se transcurre viendo Spotify, ¿no? Y bueno, pues Fray Abel de Jesús dice, el genio de la lámpara ya no concede 3 deseos, sino 3 deseos infinitos. Google, Facebook son gratis porque el producto somos nosotros. Llama la atención que los gurús de las plataformas no dejen un iPad a sus hijos hasta la secundaria, ¿no? Por ejemplo, Stephen Jobs. Será como dice irónicamente Fray Abel de Jesús, siguen el consejo de los traficantes de la droga, nunca te enganches a tu propia mercancía. En muchos internautas el enganche es continuo por el denominado FOMO, ¿no? Fear of Missing Out, es decir, miedo a perderse algo. Este fenómeno que a lo mejor lo van a escuchar en las ciencias de la comunicación, que se llama FOMO, F-O-M-O, que es una abreviatura en inglés, Fear of Missing Out, ¿no? Es decir, este miedo a perderse algo. Llama la atención que el 70% de los adolescentes a partir de los 12 años se empapan de profunda pornografía de modo habitual, y según los informes de Save the Children, de Salvar a los Niños, también algunos investigadores hablan sobre esto, ¿no?
Y bueno, aquí la pregunta de la adicción es que hay que distinguir entre el uso y el abuso, ¿no? Eh, Dice Byung-Chul Han, la nueva máxima de experimentar es, yo no soy tanto más cuanto más experimento. Al adquirir cosas, compramos y consumimos emociones. Los productos se aderezan con microrelatos. Entonces, bueno, todo lo que supone esta parte. El siguiente desafío, pues, es la era digital que contribuye al capitalismo de la vigilancia. La norteamericana Shoshana Zuboff nos revela el alarmante fenómeno que ella misma ha denominado capitalismo de la vigilancia. Está en juego algo de la máxima importancia, toda una arquitectura global de modificación de la conducta que amenaza con transfigurar la naturaleza humana misma en el siglo XXI como el capitalismo industrial que desfiguró el mundo natural en el siglo XIX y XX. Existen mercados de futuros conductuales en los que se compran y se venden predicciones sobre nuestro comportamiento y hasta la producción de bienes y servicios se supedita a un nuevo medio de modificación de la conducta. Ojo, la amenaza que se cierne sobre nosotros no es ya la de un Estado, ¿no?, del gran hermano totalitario, sino de una arquitectura digital omnipresente, un gran otro que opera en función de los intereses del capital de la vigilancia. Y entonces no es raro, sabemos que apenas está, ¿no?, que tú estás, a lo mejor no te has metido en las redes sociales y dices, voy a salir de viaje. Saben que nuestros móviles tienen un teléfono encendido y te metes a sus redes sociales y te empiezan a salir viajes a Cancún, a Manzanillo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial está haciendo que nosotros perdamos la visión de la responsabilidad del cuidado de la intimidad. Esto es posible porque nos autovigilamos. Así lo defiende Byung-Chul Han en sus obras. Dice, el celular es hoy un lugar de trabajo digital o bien un confesionario digital. Todo dispositivo, toda técnica de dominación genera artículos de culto que son empleados para la subyugación. Así se afianza la dominación. El celular es el artículo de culto de la dominación digital. Como aparato de subyugación actúa como un rosario y sus cuentas. Así es como mantenemos el móvil constantemente en la mano. El me gusta es el amén digital, dice. Seguimos confesándonos, nos desnudamos por decisión propia, pero no pedimos perdón, sino que se nos preste atención, dice Michuja. Continúan sus mismas obras. El celular, hogar inteligente, ¿no?, o los famosos, perdón, la Smart Home, ¿no? Hoy todo el mundo quiere una casa inteligente. Con las cosas interconectadas representa una prisión digital. La vigilancia se va imponiendo de modo creciente y subrepeticio en la vida cotidiana como si fuera lo conveniente. Las cosas informadas, o sea, las infómatas, se revelan como informadores eficientes que nos controlan y dirigen constantemente. La consecuencia es que las plataformas como Facebook, Google, son los nuevos señores feudales. Incansables labramos sus tierras y producimos datos valiosos de los que ellos sacan provecho. La escritora Remedios Zafra coincide con esta advertencia. La base del capitalismo contemporáneo es el comercio total, donde las personas no están excluidas. La exhibición del yo se ha convertido en la base de las redes sociales. A lo anterior se añade lo que ya el estudioso Jurek Klepik nos dice. Lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que ocurre en Twitter se queda en Google para siempre. Y es que olvidamos que la realidad virtual es realidad. Lo que hagamos en Internet lo hacemos en la vida real. Hablando, por ejemplo, de Netflix, ¿no?, y la polémica serie El juego del calamar, el también coreano Byung-Chul Han dice, el capitalismo digital explota despiadadamente la pulsión humana por el juego.
aún a riesgo de nuestra vida. Y en ese sentido, bueno, pues, ¿no? Pues, ¿qué criterios se tendrían que tener? ¿No? Y pues dice Byung-Chul Han de una manera irónica, ¿no? En una de sus obras, la famosa obra de No cosas. A Juvenal lo caracterizó con la expresión panem et circenses, ¿no? Pan y circo, aquella sociedad romana en la que ya no era posible la acción política. La gente se calla con comida gratis y juegos espectaculares. Renta básica y juegos de ordenador sería la versión moderna del pan y el circo. Entonces, esta parte que nos podría ayudar como a entender algunas conclusiones que a partir de estos 3 días, como nos detuviéramos, pudiéramos sacar, ¿no? A partir de lo que hemos dicho, las luces, las sombras, la cultura digital, ¿no? Para para nuestro, pues sí, para nuestro estudio, ¿no? El hombre, lo primero que decimos, no es inmune al modo como manipula la realidad. No se transforma los medios con los que comunica, sino que cambia él mismo. Con todo, entonces debemos ser ni apocalípticos, ¿no? La cultura digital es el demonio, ni integrados. Toda la novedad digital es buena. Recordando pues lo que ya nos decía en sus obras Humberto Eco. La cultura digital ha llegado para quedarse, y esto lo dice también Felicito Martínez en sus obras. Dice, no hemos de ser maniqueos, de condenar como pecaminoso todo lo nuevo y secular, pero tampoco debemos ser tan ingenuos de pensar que simplemente por ser nuevas y seculares, estas herramientas son mejores que todas las anteriores. Entonces, pues nos nacen toda una especie de ambigüedades y que también pues nos ayudan como a tener muy claro algunos elementos que los que podemos concluir. Saquemos 10 conclusiones. Primero, asumir que Internet es un lugar para ser habitado evangélicamente. No tanto un medio de evangelización, sino habitarlo. Y que nos exige entonces saber decodificar su nuevo lenguaje. Ya también Espadaro nos decía en sus obras, la red, por tanto, es necesariamente una realidad que atañe cada vez más a la existencia del creyente e incide en su capacidad de comprender la realidad y en consecuencia en su fe y en su modo de vivirla. No es un nuevo medio de evangelización, sino que es sobre todo un contexto en el que la fe está llamada a expresarse no por su mera voluntad de presencia, sino por la connaturalidad del cristianismo con la vida de los hombres. Hasta aquí Espadaro. Nuestro problema no es encontrar el sentido del mensaje, sino decodificarlo, es decir, reconocerlo como importante y significativo para mí y a partir de mis múltiples respuestas que recibo. En consecuencia, hoy lo más importante no es tanto dar respuestas, todo el mundo da respuestas, sino por el contrario, lo que importa es reconocer las preguntas significativas o fundamentales que están ahí. Y así lograr en nuestra vida sabiendo que la apertura a Dios puede ser todavía de la que pudiéramos hablar. Segunda conclusión, adoptar en la cultura original la actitud de Orfeo frente al cántico de las sirenas y no el de Ulises. El ejemplo lo toma ya el Papa Francisco. Dice, Ulises, para no rendirse al canto de las sirenas, que seducía a los marineros y los hacía estrellarse contra las rocas, se ató al árbol de la nave y tapó las orejas de sus compañeros de viaje. En cambio, Orfeo, para contrastar el canto de las sirenas, hizo otra. Entonó una melodía más hermosa que encantó a las sirenas. Esta es su gran tarea, responder a los estribillos paralizantes del consumismo cultural con opciones dinámicas y fuertes, con la investigación, el conocimiento y el compartir. Tercero, si en los últimos años hemos pasado del texto a la fotografía y hoy lo que impera es la imagen y a poco les interesa lo que tengas que contar hasta que subir una foto y esperar el like, los cristianos no podemos renunciar a la palabra, al discurso argumentado. En esto hemos de ser contraculturales. Urge plantearnos cómo hacer del discurso evangelizador una manera significativa y relevante. 4.
recuperar la narración. La forma de transmitir la fe se hace en base de la transmisión de las historias que demuestran la presencia y cercanía de Dios en nuestro mundo y en nuestra vida. La creatividad y las posibilidades de la red hacen que podamos seguir contando estas historias y ayudando, ¿no?, a otros a descubrirlas. ¿Cómo? Favoreciendo el encuentro con otro, respetándolo y dándole el valor que merece. La cultura digital nos reta, 5, a no aislarnos con los nuestros, sino a dialogar abiertamente con todos. El teólogo checo Tomás Halik, ¿no?, nos advierte de que en vez de relacionarnos solo con los que piensan igual que nosotros, debemos favorecer el ecumenismo y evitar el complejo de sentirnos fortaleza asediada. Lo mismo pide el Papa Francisco en la Fratelli Tutti. Dice: Internet no puede ser el espacio en el que estar continuamente escupiendo contra el otro. Hoy más que nunca el espacio para el diálogo es más necesario. Bueno, 6. Frente a la posverdad y las fake news, es más urgente que nunca una de las propuestas pastorales del teólogo jesuita John Sobrino, lo que él llama ser honrados con la realidad y educar a ello, por supuesto. Hay que ayudar a discernir, 7, y tener los ojos abiertos sobre el uso de las TICs, sobre todo a los jóvenes. Hay una urgente necesidad de ofrecer una formación crítica en los grupos pastoral juvenil. Enseñarles a discernir el uso de la tecnología y del Internet y sopesar el tipo de contenido que consumen. Cultivar el pensamiento crítico y discernir nuestra presencia en la red. Y es que tiene toda la razón, como lo dice ya Felicísimo Martínez en sus obras. El riesgo del debilitamiento del pensamiento crítico es, pues, una gran tentación de la cultura digital. 8. El agente de pastoral en la red tiene que predicar con el ejemplo, con fidelidad creativa, con capacidad para el buen hacer y el buen humor. Si nos mostramos en la red, hemos de ser conscientes de que somos observados, ¿no? Imagínense si yo aquí en este curso, que sé que es virtual, nomás me ven de arriba para abajo, ¿no?, de aquí del tórax para la cabeza, me pusiera una camisa interior, ¿no?, y lo pongo aquí para que no. 9. También es muy importante la atención a los últimos para solucionar y mitigar el problema de la brecha digital. Por fin, un último, es importante la calidad y cuidado técnico y estético de los contenidos en la red. Las palabras de Fray Abel de Jesús dicen: hay que gastar dinero, tiempo y personas. Por ejemplo, tenemos un déficit terrible en producciones de audiovisuales de calidad, tanto en la forma como en los contenidos. Es normal que la gente no quiera consumir películas católicas porque se le hace una inversión irreal. No basta con tener canales propios de radio y televisión de la iglesia para cristianos convencidos. Ante el listón de Netflix podemos presentarnos con algo mediocre. Será más importante, será más contraproducente que beneficioso. Entonces, también esta parte de tener este lugar dentro de la red. Y bueno, pues aquí acabamos la sesión de este día, que bueno, pues vienen los 5 últimos problemas de esta parte que será como importante tener, ¿no?, sobre las luces y las oscuridades, los desafíos y algunas conclusiones que me permito tener. Pues sin más, no tengo otra cosa más que comunicar. Nos vemos el día de mañana a la misma hora por el mismo canal y se les estará liberando pues toda esta parte. Soy el padre Javier Acosta, profesor del Instituto Superior de Catequética, y estamos en esta materia, bueno, pues en este diplomado sobre los catequetas hoy. Hasta pronto.